usted no está a nuestro nivel. Las palabras de mi nuera cruzaron el salón como una bofetada. Algunos invitados voltearon la mirada, otros fingieron no escuchar. Yo estaba de pie, con mi bolso en la mano, tratando de entender cómo una frase tan corta podía hacerme sentir tan pequeña. Luego me empujó suavemente, pero con firmeza, hacia una mesa escondida junto a la cocina. El vapor de las ollas me nubló la vista y el olor a comida caliente contrastó con el frío que sentí en el pecho. Mi hijo bajó la cabeza, no dijo nada, y en ese momento supe que algo dentro de mí estaba a punto de cambiar para siempre. La hacienda donde se celebraba la boda parecía sacada de una revista. Columnas blancas, techos altos, candelabros de cristal y arreglos de rosas que desbordaban fragancia. El sol del atardecer se filtraba por los ventanales, pintando de oro los manteles de lino y las copas perfectamente alineadas. Todo era hermoso, todo era perfecto, todo menos el lugar que me habían asignado. Mientras caminaba hacia la mesa 23, porque ni siquiera se habían dignado a darme un número digno, sentía las miradas clavadas en mi espalda, algunas cargadas de curiosidad, otras de lástima, y otras lo supe sin necesidad de voltear de desprecio. Yo la madre del novio. Yo la mujer que lo había traído al mundo, que le enseñó a caminar, a leer, a rezar, a respetar. Ahora estaba sentada casi pegada a la puerta de la cocina, acompañada por el sonido constante de platos, órdenes gritadas y cubiertos que chocaban entre sí. La silla era más baja que las demás. La mesa no tenía centro de flores, solo una pequeña vela que titilaba como si también se sintiera fuera de lugar. Respiré hondo. No llores, no les des ese gusto, me repetí en silencio. Vi a Mariana, mi nuera, pasar del brazo de mi hijo Daniel, saludando a todos como una reina. Su vestido blanco brillaba con cada paso, y su sonrisa era tan amplia como falsa. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, ella giraba ligeramente el rostro como si yo fuera una sombra molesta en su día perfecto. El recuerdo de nuestra conversación minutos antes volvió a mi mente nítido y cruel. «Señora», me había dicho con una sonrisa tirante, «aquí vendrá gente muy importante, empresarios políticos, familias de alto nivel. Tal vez usted se sienta más cómoda en aquella mesa». Y señaló con sutileza hacia la parte trasera del salón junto a la cocina. «Es un lugar más tranquilo». «Pero yo soy la madre del novio», respondí confundida. Pensé que estaría sentada cerca de Daniel. «Sí, claro», intervino entonces su madre, una mujer de mirada filosa. «Pero esto es una boda de cierto estatus. ¿Sabe? Hay protocolos que respetar. Usted no está a nuestro nivel». Aún podía oír esas palabras, como una aguja clavándose una y otra vez en mi pecho. ¿No estaba a su nivel? Tal vez no vestía de diseñador. Mi vestido azul oscuro lo había comprado en una tienda sencilla del centro y lo había planchado yo misma esa mañana. Mis manos marcadas por años de trabajo no lucían joyas costosas, solo un anillo sencillo que había sido de mi madre. Mi cabello recogido con cuidado mostraba algunas canas que ya no intentaba ocultar. Pero mi vida, mi historia, mi sacrificio, eso tenía más valor que todas las joyas reunidas en ese salón. Miré a mi hijo. Él sonreía, saludaba, abrazaba, aceptaba felicitaciones, pero ni una sola vez buscó mis ojos. Su silencio dolía más que las palabras de su esposa. Tal vez le da vergüenza, pensé. Tal vez Mariana tenía razón para él también. Tal vez su propia madre ya era una carga que debía ocultar. El maestro de ceremonias anunció la entrada oficial de los recién casados. La música llenó el aire, la gente aplaudió, y yo también lo hice,
porque a pesar de todo, Daniel seguía siendo mi hijo, y yo lo amaba, con la misma fuerza con la que lo amé la noche en que nació en un hospital público sin que su padre tomara mi mano. Nadie en esa sala sabía lo que tuve que sacrificar para verlo llegar hasta ahí. Nadie sabía que durante años me levanté a las 4 de la mañana para preparar comida y venderla en la calle, que limpié casas donde la gente ni siquiera me miraba a los ojos, que cargué cajas, que lavé ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron, que fingí no tener hambre para que él sí pudiera comer. Nadie escuchó mis rezos cuando él enfermaba. Nadie me vio llorar en silencio cuando no alcance para pagar la escuela. Nadie supo las veces que pensé rendirme y las miles de veces que no lo hice. Y ahora, en la noche más importante de su vida, yo ocupaba un lugar que parecía advertirme: no perteneces aquí. Sentí que el aire me pesaba, que las paredes se cerraban poco a poco. Por un momento consideré irme, salir sin hacer ruido, sin causar escándalo. Nadie lo notaría. Yo siempre había sido buena en pasar desapercibida. Pero entonces, mientras jugueteaba con el borde de una servilleta, escuché detrás de mí una voz conocida. «Señora Ramírez, ¿es usted?» Volteé despacio. Frente a mí estaba un hombre elegante de traje oscuro, mirada amable, pero sorprendentemente humilde. «Sí, soy yo», respondí insegura. Sus ojos se iluminaron. «No puede ser. Usted no me recuerda, ¿verdad?» «Yo sí. Hace muchos años, cuando yo era niño, usted vendía tamales afuera del Hospital General. Mi madre estuvo internada meses y usted siempre guardaba uno para mí, incluso cuando yo no podía pagar». Sentí un nudo en la garganta. «Usted me decía que nunca dejara de estudiar», continuó, «que algún día sería alguien importante». Hizo una pausa, sonrió. «Soy el doctor Esteban Carranza, y sin usted, tal vez yo no estaría aquí hoy». Un silencio extraño empezó a formarse alrededor de mi mesa. Las conversaciones cercanas se apagaron. Algunas personas giraron la cabeza. La música pareció bajar de volumen. Nadie entendía aún lo que estaba pasando, pero algo en mi interior comenzó a vibrar con una fuerza desconocida. Tal vez, solo tal vez, yo sí estaba en el nivel correcto. Y cuando levanté la vista hacia la mesa principal, vi por primera vez la inquietud dibujarse en el rostro de Mariana. Y en ese instante, sin pronunciar palabra, todavía supe que esta historia apenas estaba comenzando. La voz del doctor Carranza se desvaneció poco a poco entre el murmullo creciente de los invitados, pero sus palabras siguieron resonando en mi interior con una fuerza que me dejó sin aliento. Durante unos segundos no supe qué decir. No recordaba todos los rostros de aquel tiempo. ¿Cómo podría hacerlo? Eran demasiadas mañanas frías, demasiadas personas, con prisas, demasiados niños con las manos temblorosas, esperando un tamal caliente para empezar el día. Lo único que recordaba con claridad eran las sensaciones, el vapor que quemaba mis dedos, el metal frío del carrito donde cargaba la olla, el olor del maíz, del chile, del esfuerzo. Yo solo hacía lo que podía. Mi hijo le respondía al fin con una sonrisa temblorosa. Nada más. Pero él negó suavemente con la cabeza. «Para mucha gente fue nada más. Para mí fue todo el mundo», dijo en voz baja. Esas palabras despertaron en mi mente un río de recuerdos que había mantenido guardado durante años, como dentro de una caja sellada en lo más profundo del pecho. Sin darme cuenta, empecé a viajar al pasado, a una vida que nadie en ese salón imaginaba. Tenía apenas 21 años cuando me quedé embarazada de Daniel. Su padre, un hombre que prometía el cielo con la boca,
¿Desapareció? Apenas se enteró. No me dejó ni una explicación, ni un adiós, ni una disculpa. Solo un silencio frío y una puerta cerrada. Recuerdo el miedo. Recuerdo quedarme sola en aquella habitación pequeña, mirando mi vientre crecer sin saber cómo iba a sobrevivir. No tenía estudios, no tenía ahorros, no tenía apoyo. Tenía solamente mis manos, mi fe y un hijo creciendo dentro de mí. Las primeras noches después de que Daniel nació, no dormí. Me quedaba mirándolo respirar con una mezcla de amor y terror. ¿Cómo voy a cuidarte, mi vida?, le susurraba. ¿Cómo voy a protegerte de este mundo? Pero incluso en medio de la incertidumbre, encontré fuerza. Una fuerza que no sabía que existía. Empecé a vender tamales en la calle. Me levantaba cada día cuando aún no salía el sol. Cocinaba en una estufa prestada, envuelta en un suéter viejo, con los dedos entumecidos por el frío. Llenaba la olla grande, la amarraba con trapos y caminaba hasta las afueras del Hospital General. Allí, entre doctores apurados y familias desesperadas, yo levantaba la voz. Tamales calientitos, tamales de pollo de rajas. A veces vendía todo, a veces casi nada, pero cada moneda que caía en mi mano era una pequeña victoria. Con lo que ganaba, compraba leche para Daniel pañales, un saco de frijol, un poquito de arroz. Muchas noches yo cenaba solo un vaso de agua con azúcar para engañar el estómago. Cuando Daniel empezó a caminar, lo llevaba conmigo. Se sentaba en una esquina, jugando con una tapadera de olla, mirando a la gente pasar. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Ese niño va a terminar perdida, decían. No sabían que en mi mente yo ya había escrito un futuro distinto para él. Cuando Daniel entró a la escuela, empecé a limpiar casas. Casas grandes, elegantes, muy parecidas a la hacienda donde ahora se celebraba su boda. Pasaba el trapo por pisos que brillaban bajo candelabros de cristal mientras miraba por las ventanas enormes y pensaba: algún día mi hijo será dueño de su propio espacio, no limpiará el piso de nadie. Pero nunca le transmití amargura. Cuando él preguntaba por su papá, yo le respondía con calma: tu papá no pudo estar, pero yo estoy aquí. Y es más que suficiente. Al crecer, Daniel resultó ser un niño inteligente, curioso. Le fascinaba desarmar los radios viejos, revisar cables, entender cómo funcionaba todo. Yo lo observaba llena de orgullo, aunque no comprendiera nada de circuitos ni de corriente eléctrica. Vas a ser un gran ingeniero, le decía acariciándole el cabello. ¿De verdad, mamá?, preguntaba con ojos brillantes. ¿De verdad, mi rey? Vas a llegar muy lejos. Trabajé sin descanso para que pudiera estudiar. Hubo ocasiones en las que tuve que elegir entre pagar la luz o comprarle sus útiles escolares. Y siempre elegí sus útiles. La oscuridad se sobrevive. La ignorancia no. Cuando entró a la universidad, lloré durante horas. Pensaba, valió la pena. Todo valió la pena. Nunca imaginé que ese mismo hijo criado con tanto amor alcanzaría un mundo donde su propia madre sería considerada poca cosa. Y ahí estaba yo ahora, sentada junto a la cocina, mientras su esposa me veía como si fuera una intrusa indeseable en su vida perfecta. Escuché risas cerca de la mesa principal. La familia de Mariana, vestida con trajes elegantes, joyas brillantes, relojes costosos. Ellos representaban el nivel, la categoría, la altura de la que hablaba su hija. Yo representaba el origen que ellos querían borrar. Pero lo que nadie en esa sala entendía todavía era que las raíces, cuando son fuertes, pueden romper incluso el piso de mármol más duro. Suspiré suavemente. El pasado ya no era una carga, era mi arma más poderosa.
y apenas estaba empezando a recordarlo todo. Mientras la música suave llenaba el salón y los camareros se movían en perfecta coreografía con las bandejas plateadas, mi mente dejó de vagar por el pasado y volvió de golpe al presente, a la realidad incómoda, brillante y dolorosa de aquella boda. Levanté la vista y observé con detenimiento a la familia de Mariana. Era la primera vez que los miraba de verdad, sin intentar justificar nada, sin buscar excusas para su comportamiento. Su padre, don Ernesto Salgado, llevaba un traje oscuro de corte impecable. Su reloj de oro asomaba ligeramente bajo el puño de su camisa como una declaración silenciosa de poder. Hablaba con voz fuerte y autoritaria, y todos a su alrededor inclinaban ligeramente la cabeza al escucharlo. Se notaba que estaba acostumbrado a mandar y a que nadie le cuestionara. Su madre, doña Cecilia, estaba sentada como si aquel sillón fuera un trono invisible. Vestía un vestido largo bordado a mano, con piedras brillantes que captaban la luz desde cualquier ángulo. Reía con elegancia, pero su mirada, esa mirada era otra cosa. Fría, calculadora. Analizaba a cada persona que se acercaba midiendo su valor como quien evalúa una joya. Y luego estaba Mariana, mi nuera, la hija perfecta de aquella familia perfecta. Postura recta, sonrisa entrenada, movimientos estudiados. Una reina criada para caminar en salones, no en calles polvorientas vendiendo tamales, no en casas ajenas limpiando baños. Esa es la mamá de Daniel, escuché susurros detrás de mí. Sí, creo que sí. Pero, ¿por qué está tan lejos? ¿Quién sabe? Dicen que no tiene educación. Las palabras llegaron hasta mí como pequeñas agujas. No dolían demasiado quizás, porque estaba acostumbrada a escucharlas desde hacía años. Pero me indignaba que ahora justo el día de la boda de mi hijo, mi historia se utilizara como entretenimiento ajeno. Fue entonces cuando vi acercarse a la mesa una figura que reconocí de inmediato, la tía de Mariana, una mujer alta, exageradamente perfumada, con los labios delgados y la mirada altiva. «Buenas noches», dijo mirándome de arriba abajo, sin verdadera intención de ser amable. «Usted es la señora Ramírez, ¿verdad?» «Sí, señora», respondí con respeto. Hizo un gesto con la cabeza, como quien confirma algo poco importante. Debe sentirse afortunada. Sabe, su hijo ha hecho un gran avance al casarse con Mariana. No todos logran ascender así de categoría. La miré fijamente. Mi hijo no se casó para ascender, respondí con calma. Se casó porque ama. Eso pareció desconcertarla un momento, pero enseguida soltó una risita. El amor no paga las cuentas, querida. La posición, el apellido, la influencia, sí lo hacen. Y ahora usted también se beneficiará de eso, aunque sea un poco. Antes de que pudiera responder, se dio vuelta y regresó a su mesa, dejando tras de sí un aroma dulce y una sensación amarga en mi pecho. Observé cómo Daniel conversaba con su suegro. Se inclinaba ligeramente para escucharlo. Asentía, sonreía. Parecía otro hombre, uno al que apenas reconocía. Ya no era el muchacho que me abrazaba cuando llegaba cansada a casa. Tampoco el joven que me besó la frente cuando se graduó, prometiéndome que todo mi esfuerzo sería recompensado. Ahora era parte de ellos. Y yo. Era un recuerdo incómodo del origen que querían ocultar. En un momento Mariana se levantó con gracia de su asiento y caminó hacia mí, como si su elegancia flotara sobre el piso. ¿Se siente cómoda?, preguntó inclinándose ligeramente. Pedí que le dejaran una copa de agua y un panecillo. Quiero que esté bien atendida. Su tono era tan suave que cualquiera habría pensado que era un gesto sincero.
pero yo sabía leer entre líneas. No me estaba cuidando. Me estaba recordando que dependía de su generosidad incluso para beber un simple vaso de agua. Estoy bien, gracias, contesté. Me alegra, sonrió. Hoy todo ha salido exactamente como lo planeamos. No dijo como lo soñamos, dijo como lo planeamos. Y en ese lo planeamos yo no estaba incluida. No como madre, no como familia, solo como una figura que había que ubicar, gestionar, esconder. Daniel está muy feliz, continuó ella, y ahora pertenece a un mundo distinto, uno con responsabilidades, con oportunidades reales. Espero que lo comprenda. Sentí esa frase como un filo en el alma. Daniel siempre ha sido un hombre con responsabilidades, le respondí sin levantar la voz. Desde pequeño supo lo que era cuidar, esforzarse y respetar. Sí, claro, sonrió con condescendencia, pero ahora tendrá algo más grande que eso. Tendrá un apellido importante. Se dio la media vuelta y regresó a su lugar, dejando tras de sí un aire de victoria. En ese instante entendí algo con dolorosa claridad. Para ellos yo no era la madre de Daniel. Yo era un error en su historia perfecta, una sombra de un pasado que querían borrar. Las risas resonaban, los brindis se levantaban, la música seguía tocando. Pero yo me sentía fuera del tiempo, fuera del lugar, como si estuviera observando todo desde detrás de un vidrio invisible. En medio de ese sentimiento de aislamiento, volví a sentir una mirada sobre mí. No era de desprecio, no era de burla, era de reconocimiento. Al voltear, vi a una mujer sentada cerca de la mesa del centro, elegante, sobria, con una postura que imponía respeto sin necesidad de adornos. Sus ojos no expresaban burla, expresaban sorpresa. Y algo más, curiosidad, intriga, o quizás respeto. Ella se levantó lentamente de su silla y empezó a caminar en mi dirección, mientras el murmullo a mi alrededor crecía incapaz de entender lo que estaba por suceder. Y en lo más profundo de mi pecho, una intuición comenzó a despertar. La arrogancia de aquella familia estaba a punto de encontrarse con una verdad que nunca imaginó. La mujer que se acercaba a mi mesa avanzaba con paso firme, pero sin prisa. Su presencia imponía respeto, sin necesidad de levantar la voz ni hacer gestos exagerados. Vestía un traje sastre, color marfil sencillo, pero evidentemente de alta costura. No llevaba joyas llamativas, solo un reloj discreto y unos aretes pequeños de perlas. Su verdadera elegancia no estaba en la ropa, sino en la seguridad con la que se movía. Las personas a su alrededor empezaron a guardar silencio cuando la vieron pasar. Algunos inclinaron ligeramente la cabeza en señal de respeto. Otros la siguieron con la mirada como si presenciaran la llegada de alguien verdaderamente importante. Se detuvo frente a mí. Señora Ramírez, dijo con una sonrisa suave, o debería decir Elena Ramírez. Durante un segundo, mi corazón se paralizó. Hacía años que nadie pronunciaba mi nombre completo con aquel tono. Sí, soy yo, respondí confundida. Su sonrisa se hizo un poco más amplia. No creo que me recuerde. Soy Isabel Mendoza. El nombre cayó sobre mí como un rayo. Mis labios se entreabrieron apenas. «Isabel», susurré. La misma asintió. Hace muchos años, cuando mi vida se estaba desmoronando, usted fue la única persona que extendió su mano hacia mí. El ruido del salón pareció desvanecerse. Solo existíamos ella y yo. Usted me encontró llorando afuera de una iglesia, completamente perdida. Yo había huido de una casa donde no había amor ni cuidado, ni esperanza, continuó.
No recuerdo que usted me preguntara quién era ni de dónde venía. Solo recuerdo que me dio un tamal caliente y me dijo: siéntese conmigo, hija. Todo pasa. Las imágenes volvieron claras como si hubieran ocurrido ayer. La muchacha joven, temblorosa, el rostro enrojecido por el llanto, el cuerpo delgado, envuelto en un suéter viejo. Yo sí la recordaba. Usted no solo me dio comida, agregó. Me escuchó. Me animó a terminar la escuela. Me dijo que no permitiera que nadie definiera mi valor. Y cuando me ofrecí a pagarle, usted me respondió: más adelante, cuando pueda, ayude a alguien más. Una emoción intensa apretó mi pecho. Yo no hice nada extraordinario, hija, le dije con justeza. Sí lo hizo, replicó con firmeza. Usted cambió mi vida, porque debido a ese día, estudié, luché, abrí mi negocio, construí todo lo que soy ahora. Y entonces ocurrió lo que más sorprendió a todos. Isabel Mendoza, una de las empresarias más influyentes del estado, dueña de la compañía que financiaba varios proyectos médicos sociales y educativos, se inclinó ligeramente ante mí, en señal de respeto. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Desde la mesa principal vi cómo el rostro de don Ernesto perdió su color. Doña Cecilia dejó de sonreír y Marianita, mi nuera tan perfecta, me miraba con ojos desorbitados, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. Señora Ramírez, continuó Isabel en voz clara, lo suficientemente fuerte para que muchos escucharan. Usted no lo sabe, pero gran parte de esta boda está siendo patrocinada por mi fundación. El lugar, la comida, incluso parte del servicio. Yo apoyo eventos familiares que promueven el respeto, la unión y los valores. Hizo una pausa. Y no puedo creer que en un evento donde su propio hijo es el protagonista, usted haya sido enviada a esta mesa escondida como si no tuviera ningún valor. Un silencio sepulcral llenó el aire. Yo no dije nada. Solo la observé. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que todos podían escucharlo. Isabel giró lentamente hacia la mesa principal. ¿Quién tomó esa decisión?, preguntó. Don Ernesto se levantó abruptamente forzando una sonrisa. Debe tratarse de un malentendido, señora Mendoza. Aquí todos somos familia. Familia, interrumpió ella, sin elevar la voz, pero con una autoridad que helaba la sangre. ¿Familia es humillar a la madre del novio? ¿Familia es ocultar a quien le dio la vida y lo formó? Las miradas se clavaron en Mariana. Ella se levantó con torpeza, intentando sostener su postura orgullosa. Yo solo pensé que sería más cómodo para ella lejos del ruido, balbuceó. Cómodo. Isabel giró ligeramente su cabeza hacia ella. ¿Cómo es más cómodo ser apartada, escondida, tratada como si no existiera? ¿Quién le enseñó que una mujer vale menos por su origen? Las palabras cayeron como piedras. Por primera vez en toda la noche, yo no me sentí invisible. Isabel volvió a mirarme con ternura. Usted siempre me enseñó dignidad, sin pronunciar esa palabra. Hoy quiero devolverle, aunque sea un poco, lo que me regaló hace tantos años. Tomó mi mano suavemente y la levantó apenas lo suficiente para que todos vieran que no estaba allí como una invitada cualquiera. Esta mujer, dijo con voz firme, no es alguien de bajo nivel. Esta mujer es una madre, una trabajadora, una guerrera silenciosa que cambió más destinos de los que imagina. Sentí lágrimas en los ojos, pero no lloré. No quería que confundieran mi emoción con debilidad. Aquellas lágrimas eran de algo mucho más fuerte reconocimiento. Desde la distancia vi a Daniel. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero también de vergüenza.
Por primera vez entendió. Entendió lo que yo había soportado por él. Entendió lo que había permitido. Entendió lo que había callado. Y entonces, sin decir una sola palabra, sin gritar, sin llorar, sin rogar, yo me levanté lentamente de aquella mesa junto a la cocina. Mis piernas temblaban, pero no retrocedí. Porque ahora sabía algo que nadie podía volver a arrebatarme. Mi historia no estaba detrás de una cocina. Mi historia estaba destinada a ser escuchada en el centro del salón. El salón entero había quedado suspendido en un silencio espeso, como si hasta el aire estuviera esperando mi siguiente movimiento. Yo permanecía de pie, con la mirada al frente, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre mi espalda, sobre mi rostro, sobre mi historia. Y entonces lo comprendí con claridad absoluta. Ya no estaba de pie por vergüenza, estaba de pie por mí, por todas las veces que guardé silencio, por todas las veces que bajé la cabeza, por todas las mujeres que han sido relegadas a una esquina, como yo. Respiré hondo y dije con una voz firme que no sabía que tenía: ¡Basta ya! La palabra rebotó contra las paredes, se elevó hacia las vigas de madera, atravesó las copas de cristal. Algunos invitados se estremecieron, otros se llevaron la mano al pecho. Daniel dio un pequeño paso al frente sorprendido. Mariana se quedó inmóvil como una estatua. Basta de humillaciones, continué sin gritar, pero con la potencia de quien ha aguantado demasiado tiempo en silencio. Basta de miradas de desprecio. Basta de creer que el dinero determina el valor de una persona. Miré alrededor tomando fuerza de cada rostro que ahora sí me observaba de verdad. Durante años he sido amable, he sido paciente, he sido invisible. Hoy en la boda de mi propio hijo me mandaron a sentar junto a una cocina como si fuera un estorbo, una vergüenza, algo que debía permanecer escondido. Se escuchó un murmullo de desaprobación no hacia mí, sino hacia quienes me habían relegado. Me dijeron que no estaba a su nivel, añadí, mirando directamente a Mariana. Pero ¿saben algo? Cuando una mujer ha levantado a su hijo con sus propias manos, cuando ha trabajado sin descanso, cuando ha sacrificado sus sueños por el futuro de otro, no hay ningún nivel más alto que eso. Algunos empezaron a aplaudir suavemente. Otros negaban con la cabeza, indignados. Isabel Mendoza me miraba con un orgullo silencioso que me sostenía. Yo no pedí joyas, no pedí lujos, no pedí un título, solo pedí respeto, seguí. Y ni siquiera eso me quisieron dar. En ese momento Daniel, mi hijo, dio un paso firme hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que ya no intentaba ocultar. «Mamá», susurró con la voz quebrada, «perdóname». El salón quedó en completo silencio otra vez. «Yo debí defenderte», dijo. «Debí levantarme cuando te movieron de mesa. Debí decir algo cuando Mariana habló así. Yo te fallé». Verlo ahí vulnerable como un niño me atravesó el alma. Pero no retrocedí. «No me fallaste solo a mí», Daniel le respondí con calma. «Te fallaste a ti mismo, porque uno no puede construir una vida sobre la humillación de quien le dio la vida». Mariana avanzó unos pasos también temblando, sin aquella arrogancia que la había acompañado toda la noche. «Yo no quise, solo pensé que...» balbuceó. «Pensaste que podías borrarme». La interrumpí sin dureza, pero sin suavidad. «Pensaste que tu mundo brillaba más que mi historia, y te equivocaste». Se escucharon aplausos más fuertes ahora sin freno. Gente de pie, aprobando cada palabra, cada silencio, cada verdad. «No te odio», le dije, «porque el odio también cansa. Pero sí te voy a dar una lección que jamás olvidarás. Nunca vuelvas a mirar por encima del hombro a una mujer
que ha sobrevivido al hambre, al abandono, al desprecio. Y aún así se mantiene de pie. Ella bajó la cabeza. El resto de su familia también. Don Ernesto parecía años más viejo de repente. Doña Cecilia había perdido todo su color. Ya no eran gigantes, eran simplemente personas desnudas ante su propia soberbia. Isabel dio un paso atrás para dejarme el centro completo del salón. Todos sabían que ese momento era mío. Esta boda se trata del amor de dos personas, dije alzando un poco más la voz. Pero hoy yo les recuerdo a todos algo más importante. El amor más grande empieza en una madre y en el respeto a las raíces. El que no honra su origen no merece su destino. El silencio fue reemplazado por un aplauso que estremeció la hacienda entera. No sabía de dónde sacaba la fuerza, solo sabía que por primera vez en mi vida no me estaba defendiendo a mí sola. Estaba defendiendo a millones de mujeres silenciadas. Daniel se acercó y sin importarle las miradas me abrazó con fuerza. Gracias por no rendirte conmigo, mamá susurró. Gracias por enseñarme quién soy. Y en ese momento la mesa junto a la cocina dejó de existir en mi memoria. Ahora yo estaba en el centro de todo. No como invitada, no como carga, no como la de bajo nivel, sino como lo que siempre fui y que nadie supo ver hasta hoy. Una mujer imposible de ignorar. Después de mis palabras, nadie volvió a hablar durante varios largos segundos. Era un silencio pesado, lleno de significado. No era el silencio de la vergüenza solamente. Era el silencio de la verdad, esa que cuando se revela, deja al descubierto todo lo que ha sido construido sobre mentiras, apariencias y orgullo mal colocado. La música se había detenido por completo. Los meseros permanecían inmóviles, con las charolas en las manos, sin saber si continuar o desaparecer. Las copas a medio servir brillaban bajo la luz de los candelabros como testigos mudos de lo que acababa de ocurrir. Don Ernesto carraspeó, intentando recuperar el control de una situación que por primera vez en su vida no podía comprar ni manipular. Esto se está saliendo de control, murmuró, dirigiéndose a su esposa en voz baja, creyendo que nadie más los escuchaba. Pero ya no eran invisibles. Todo lo que hacían, todo lo que decían ahora, era observado con lupa. No, don Ernesto, respondió entonces la voz de Isabel Mendoza, clara y firme desde el otro lado del salón. Lo que se está saliendo de control es su fachada. Y cuando una fachada cae, lo único que queda es la verdad. Algunas personas comenzaron a susurrar entre sí. Otras sacaban discretamente sus teléfonos registrando el momento. Yo sabía que para la mañana siguiente esa escena se comentaría en cafeterías, oficinas, clubes sociales y grupos familiares. No por escándalo barato, sino porque había sido una revelación incómoda para muchos. Doña Cecilia me miró con una mezcla peligrosa de humillación y resentimiento. Ya no podía fingir amabilidad. ¿Estás satisfecha? Ahora, me preguntó con voz temblorosa. ¿Ha logrado su pequeño espectáculo? La miré sin odio, pero con absoluta claridad. Señora, yo no hice un espectáculo, respondí. Eso ya lo tenían ustedes armado. Yo solo encendí la luz para que todos pudieran verlo. Un murmullo de aprobación recorrió nuevamente el salón. Mariana seguía de pie, completamente descolocada. Ya no parecía la novia perfecta, la reina del evento. Sin su arrogancia, sin su sonrisa calculada, se veía como una niña asustada. Jamás quise hacerle daño, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que estaba protegiendo a Daniel de su pasado humilde. Sentí una punzada en el pecho, no de tristeza, de decepción. Yo soy su pasado
le respondí suavemente. Soy su historia. Soy la mujer que lo salvó cuando nadie más lo hizo. Negarme a mí es negarlo a él. Se llevó las manos al rostro, incapaz de sostener mi mirada. En un rincón, algunas de las mujeres que antes reían y cuchicheaban observaban ahora con culpabilidad. Sabían que también habían juzgado sin conocer, que también habían sonreído cuando me vieron sentarme junto a la cocina. El ambiente se llenó de una energía extraña, una mezcla de vergüenza colectiva y respeto profundo. Fue entonces cuando otro hombre se acercó a mí. Un señor de edad similar a la mía, de rostro sereno y ojos sinceros. Señora Ramírez, dijo con tono audible para quienes estaban cerca, yo soy dueño de la constructora que edificó la mitad de las avenidas más importantes de esta ciudad. Y quiero decir algo muy sencillo, jamás había sentido tanta admiración por alguien en este salón hasta hoy. Algunos lo reconocieron de inmediato y asintieron impresionados. Su historia vale más que todo el oro que hay aquí, añadió. Y quiero que sepa que a partir de este momento mi fundación llevará su nombre en un programa para madres trabajadoras. Porque mujeres como usted no sobran, hacen falta. Un nuevo estallido de aplausos llenó el espacio. Yo apenas podía procesarlo todo. No había planeado esto. No quería fama, no quería reconocimiento, solo quería respeto. Daniel seguía a mi lado sin despegarse de mí. Su mano apretaba la mía como cuando era niño y le daba miedo cruzar la calle. Mamá dijo en voz baja, por favor, perdóname. Me cegó la idea de pertenecer a un mundo que no era el mío. Y me olvidé del único lugar que siempre me sostuvo tu amor. Mi corazón, que había aprendido a resistir tantos golpes, finalmente se permitió sentir alivio. No me pidas perdón, le dije. Pídete perdón a ti mismo y prométeme algo, nunca vuelvas a sentir vergüenza de tus raíces. Asintió llorando, sin importarle quién lo mirara. Mientras tanto, algunas personas comenzaban a acercarse a mí con palabras de apoyo, de admiración, de reconocimiento. Me daban la mano, me abrazaban, me decían que mi historia les recordaba a sus propias madres, a sus abuelas, a las mujeres que siempre habían trabajado en silencio. La arrogancia de la familia Salgado se desmoronaba frente a todos. Ya nadie se acercaba a felicitarlos. Nadie hablaba de sus negocios, de sus apellidos, de sus propiedades. Sus nombres habían dejado de importar. Y comprendí algo poderoso: el dinero impone. Pero la verdad transforma. Vi a Mariana retirarse unos pasos sola, sin séquito, sin la atención que tanto había buscado. Vi en su rostro por primera vez algo real, una grieta profunda de humildad forzada por la vida. Quizás aquel momento no la cambiaría por completo, pero dejaría una marca imborrable en su alma. Don Ernesto y doña Cecilia se sentaron de nuevo derrotados, sin saber cómo rescatar el honor que ellos mismos habían enterrado aquella noche. Yo, en cambio, no sentía triunfo, sentía paz, porque la justicia más grande no es la que humilla al agresor, es la que libera al que sufrió. Y yo me sentía al fin libre. La noche empezó a apagarse lentamente sobre la hacienda, pero algo dentro de mí seguía brillando. No era la luz de los candelabros, ni el reflejo de los cristales, ni el destello de los vestidos lujosos. Era una luz sencilla, silenciosa, pero poderosa, la misma que me había acompañado toda la vida en las madrugadas frías, en las calles vacías, en los días donde parecía que nadie veía mi esfuerzo. Ahora sí lo veían. El ambiente ya no era el mismo. La música retomó su ritmo con suavidad, pero la energía había cambiado. Ya no se sentía el orgullo soberbio de antes,
sino una mezcla de reflexión y respeto. Las personas hablaban en voz baja, mirándome de vez en cuando, como si intentaran entender de dónde había salido aquella fuerza inesperada. Daniel seguía junto a mí, aferrado a mi mano. No era el hombre de traje elegante e importante, admirado por todos. En ese momento volvió a ser mi niño, el que me pedía que no lo soltara cuando tenía miedo, el que se refugiaba en mi falda cuando el mundo le parecía demasiado grande. «Mamá», dijo con voz tenue, «no quiero que esto nos separe, no quiero perderte por mis errores». Lo miré. Vi arrepentimiento auténtico, dolor real, y una pequeña chispa de la bondad que yo misma había sembrado en él. «No me vas a perder, hijo», le respondí. «Pero quiero que entiendas algo muy bien. El respeto no se pide en silencio, se defiende con dignidad. Y hoy tú aprendiste esa lección». Asintió tragando saliva. «Nunca volveré a permitir que nadie te humille», prometió. «No se trata solo de mí», le dije. «Se trata de cualquier persona que sea menospreciada por su origen, por su trabajo, por su ropa, por su forma sencilla de vivir. Si vas a caminar este mundo junto a otra persona, asegúrate de que esa persona sepa respetar la raíz que te sostiene». Sus ojos se desviaron hacia Mariana, que permanecía unos metros más allá, abrazándose a sí misma perdida entre el orgullo roto y la vergüenza abierta. Ya no era altiva, ya no sonreía, parecía más pequeña, más humana. Al notar que la observaba, levantó la mirada y dio unos pasos hacia nosotros. «Señora Elena», dijo en un susurro, «yo fui cruel y lo entiendo ahora. Creí que la fuerza venía del dinero del apellido de la posición. Pero hoy vi algo que no conocía, la verdadera fortaleza. No lloraba por sí misma, lloraba porque su mundo perfecto acababa de desmoronarse frente a sus ojos. «No le pido que me quiera», añadió. «Solo le pido la oportunidad de demostrarle que puedo aprender». La observé en silencio durante unos segundos. Podía haberle devuelto la humillación. Podía haberla expuesto más. Podía haberla hecho sentir tan pequeña como ella intentó hacerme sentir. Pero no lo hice, porque yo no soy esa clase de mujer. «No soy tu jueza», le respondí suavemente. «La vida ya se encargará de darte las lecciones que necesitas. Lo único que te voy a decir es esto: el respeto no se exige. Se practica todos los días, incluso cuando nadie está mirando». Ella asintió con la cabeza baja. «Gracias», murmuró. Yo di un paso atrás, dejando que fuera ella misma quien enfrentara el peso de sus decisiones. Isabel Mendoza se acercó una última vez a mi lado. Elena dijo con una sonrisa apacible: «Hoy no solo te liberaste tú, has inspirado a más personas de las que imaginas». Yo solo dije: «Mi verdad», respondí. Y eso, sonrió, es más poderoso que cualquier discurso ensayado. Alrededor, algunas mujeres me observaban con ojos brillantes. Reconocí en sus miradas algo muy especial. Se estaban viendo a sí mismas en mí, en mi historia, en mis manos marcadas por el trabajo, en mi espalda recta, cansada de doblarse, pero incapaz de romperse. Poco a poco, comencé a caminar hacia la salida de la hacienda. No por huir, no por cansancio, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Mi lugar ya no estaba en una mesa escondida ni en un salón lleno de apariencias. Mi lugar estaba donde siempre había estado, conmigo misma. Daniel me siguió. «Quiero acompañarte», dijo. «No, hijo», sonreí con ternura. «Esta es tu noche, tu boda, tu nueva vida. Pero recuerda mis palabras. Llévalas contigo donde quiera que vayas». Me abrazó fuerte, con el corazón abierto.
y por primera vez en mucho tiempo su abrazo se sintió libre de vergüenza. Mientras salía al patio, el aire fresco de la noche me envolvió el rostro. Miré al cielo oscuro punteado de estrellas. Sentí una calma profunda, un silencio amable, una quietud que hacía años no conocía. No tenía un gran vestido, no tenía joyas, no tenía títulos, pero tenía algo mucho más grande, mi dignidad intacta. Y eso nadie podría volver a quitármelo jamás. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste invisible, humillado o subestimado, quiero escucharte. Déjame un comentario y dime desde dónde me estás escuchando hoy. Tu historia, tu voz, tu vida también importan aquí. Y si quieres seguir escuchando relatos llenos de fuerza, dignidad, amor propio y valentía, te invito a suscribirte al canal. Todos los días compartimos historias que nos recuerdan que incluso en la oscuridad siempre hay una forma de levantarnos con la frente en alto. No estás solo, no estás sola. Seguimos juntos este camino.